entre 1 metro y 1.5 metros realmente no te representan un diferencial de ganancia bifacial que realmente compense el uso adicional de estructuras. ¿Sí? Siguiente, Luis, por favor. Entonces, por ejemplo, aquí, retomando cuáles son los diseños, perdón, los parámetros que debemos de considerar para el diseño de sistemas bifaciales, pues son estos que tenemos aquí enlistados, ¿no? Que es el albedo, la orientación, la altura, inclinación, espacio entre filas y sombras cercanas. Si pueden ver aquí en esta imagen del lado derecho, estos son los puntos que necesitamos considerar. Normalmente, por ejemplo, aquí podemos observar que la mayoría de las estructuras, si no son trackers, para módulos bifaciales nos permiten una instalación de tu módulo de manera horizontal o lo que conocemos como landscape. Esto porque, como les comentaba, nuestro módulo en particular no tiene o tiene un marco muy estrecho por la parte corta del módulo, ¿no? Entonces, eso te ayuda a facilitar a ti la instalación de los módulos de esta manera. Y pues aquí en esta misma imagen podemos observar cómo hay grandes espacios quiero asumir yo que es TPO o espacios blancos entre las filas que nos ayudan a que la ganancia bifacial sea más uniforme. ¿Podemos darle a la siguiente, por favor? Un segundo. Listo. Entonces aquí, esto, si ven del lado derecho, lo que les comentaba, esta es una imagen de nuestro marco actual, que es esta reingeniería del marco para reducir lo máximo posible la aparición del mismo en el lado corto del módulo y de esta manera evitar que se produzcan sombreados en esas partes, ¿no? Y del lado izquierdo podemos observar cómo esta estructura que pudiera parecer muy convencional, inclusive si les preguntan ustedes a cualquier instalador dirían que es una instalación de muy buena calidad y sí, sí lo es, pero el tema es que para módulos bifaciales no es recomendable este tipo de instalaciones. ¿Por qué? Porque si pueden observar, tenemos los travesaños de la estructura atravesando justo por en medio del módulo. Bueno, no por en medio, pero prácticamente generando sombra a la parte trasera del módulo. Entonces esto eh, te genera que tu módulo no esté recibiendo energía por su parte trasera de manera uniforme y te puede afectar al desempeño, obviamente, de tu proyecto, ¿no? Y a las ganancias bifaciales. Siguiente, Luis, por favor. Y ya, por último, estos son los puntos a considerar del inversor, que ya ahorita entraremos un poquito más en detalle a los inversores GrowWatt y cuál sería su aplicación con este tipo de módulos. Y pues, ¿cuáles son los puntos a considerar? La corriente máxima de entrada del inversor, que como ya los vimos, es un tema muy importante y que las corrientes que nosotros estamos manejando con el GEMO 5 se mantiene dentro de los parámetros permisibles por todos los inversores. Este ratio de DC a C, que como bien sabemos debes de instalar un poquito más de potencia en DC para compensar ciertos aspectos de generación durante el día, pero tal vez aquí como vas a tener una ganancia bifacial en lugar de tener un ratio de 1.2, pues tal vez lo puedes reducir a 1.15. Entonces estás reduciendo un 5% el número de módulos que vas a tener y tal vez obteniendo la misma ganancia o inclusive más generación, ¿no? Y algo de las cosas que siempre recomendamos es que tu inversor tenga múltiples entradas de MPPT, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son los beneficios de eso, pero es importante. Y los principales retos dentro del diseño de los módulos bifaciales es el clipping del inversor, que es cuando prácticamente tu inversor está No, ya cuando topado a yo lo máximo que estaba, puedes ya no generar. estaba. Y esto se pudiera dar si no haces bien este diseño del ratio DCAC, sobre todo en utilizando módulos bifaciales, y el mismatch, ¿no? Que es esta diferencia que pudieras tú tener entre módulos por un mal diseño de estructura que pudiera estar generando sombreado en la parte trasera para algunos de los módulos. Y este es un ejemplo de un proyecto que tenemos en California utilizando obviamente nuestros módulos y podemos ver que en este caso, si se fijan en la foto de la derecha, hay una separación realmente muy pequeña entre la superficie, el techo y los módulos, ¿no? Entonces, anda alrededor de unos 30 centímetros y aquí podemos observar cómo teniendo un albedo de 60.5%, tenemos ganancias, bueno, diferentes ganancias, ¿no? Aquí vemos los albedos, que es
un oscuro, por así decirlo, tenemos un albedo de 7.6%, lo que nos genera una ganancia de un 4.2% de generación, y luego el asfalto convencional con un albedo de redondeando 23% nos genera una ganancia del 10.8%, y luego ya un albedo blanco, entre comillas, del 60.5% que nos genera una ganancia adicional de un 15.4%. Estos ya son en pruebas de campo, no simulaciones ni laboratorio, entonces son datos muy fiables que ustedes pudieran tomar como referencia. Vamos a la siguiente, Luis. Creo que ya son todas, ¿no?